Hola, ¿qué tal amigas y amigas? Espero tengan un excelente día. Mi nombre es Luis de su canal favorito Libertad Financiera. En este video les voy a hablar de 3 pasos muy importantes para prepararse para la próxima recesión. Número 1, hacer un presupuesto detallado. Número 2, crear un fondo de emergencia. Y número 3, invertir el fondo de emergencia en un pagaré a 7 días que te va a dar hasta un rendimiento del 7%. El día de hoy vamos a ver cómo llevar a cabo estos 3 sencillos pasos. Vamos allá. En el primer paso vamos a crear un presupuesto mensual. Esto es muy importante que lo realices haciendo una lista en tu laptop, celular o cuaderno, en el cual vamos a incluir los gastos indispensables, es decir, aquellos que no pudiéramos evitar, tales como alimentos, ropa, calzado, transporte, gastos médicos, gastos escolares, renta, servicios, higiene personal, cuidado personal, deudas, impuestos, imprevistos, inversiones y fondo de emergencia. Por ejemplo, en alimentos. Aquí vamos a incluir cuánto es lo que gastas en tus alimentos por semana o quincena y lo multiplicas por 4 o por 2 dependiendo si la despensa la haces a la semana o a la quincena, y de esa manera tienes tu gasto mensual. Ropa. Si tu ropa la compras cada mes, ya tienes un presupuesto. Si lo haces cada 3 meses o cada 6 meses o al año, lo vas a dividir de manera que te quede el gasto de manera mensual. Calzado. Al igual que la ropa, sacas tus cuentas de cada cuánto compras y lo divides para que te dé el gasto de manera mensual. También transporte. Aquí va a depender de si viajas en transporte público, Uber o tu coche. Si es el primero, solo multiplica el gasto diario por los días del mes y listo. Si es el Uber, hace lo mismo, gasto diario por los días del mes. Y si es el coche, deberás incluir gasolina, reparaciones, llantas, aceite. Si algún gasto no es mensual, dividirlo para que quede de forma mensual. Gastos médicos. Aquí debes incluir gastos de seguros, consultas médicas, surtir recetas. Gastos escolares. Vamos a incluir inscripciones, colegiaturas, uniforme, útiles escolares, laptop por persona. Esto es que si de ti dependen 2 o más personas, pues vas a multiplicar lo que gasta cada uno por el número de personas que sean. Igual, si algún gasto no es mensual, lo vamos a dividir o multiplicar para que quede de manera mensual. Renta. Ponemos gasto mensual, es decir, cuánto pagamos de renta o hipoteca más el predial, y sacamos el gasto de manera mensual. Servicios incluiremos como luz, agua, gas, internet, plan de celular, higiene personal, pasta dental, cepillo dental, jabón, champú, talco, desodorante, perfume y productos de cuidado íntimo. Deudas. ¿Cuánto abonas mensualmente a tus deudas? No incluyendo la hipoteca, porque eso ya la incluimos en la parte de arriba de servicios. Cuidado personal. Aquí podemos incluir cosas como la mensualidad que pagamos en el gimnasio, el corte de cabello y barba, cosméticos faciales que usamos. En impuestos. Si tus impuestos son bimestrales o anuales, saca el gasto para que te quede de manera mensual también. Imprevistos. Es importante añadir a esta categoría una cierta cantidad de dinero, como mínimo un 10% de tu ingreso, de manera mensual, para que cualquier imprevisto que pueda suceder el día de mañana pueda ser cubierto con esta cantidad. Inversiones. Es el paso más importante, como nos hemos dado cuenta, para poder alcanzar nuestra libertad financiera. Los expertos en economía recomiendan invertir mínimo el 10%, 20 o el 30% de nuestro ingreso. Fondo de emergencia. Aquí en fondo de emergencia vamos a destinar mensualmente una cierta cantidad de dinero hasta tener
tus gastos mensuales cubiertos de un mínimo de 3 a 6 meses. Ya que tenemos el total de gastos mensuales, esto va a servir para saber en qué gastas y de esa manera poder destinar mensualmente una determinada cantidad a cada concepto y de esa manera llevar una mejor administración de tus finanzas personales. El segundo paso es crear un fondo de emergencia, es decir, mes con mes, como lo explicamos anteriormente, destinar cierta cantidad de dinero que tengas para cubrir tus gastos, para vivir de 3 a 6 meses sin trabajar por cualquier problema que pueda suceder en el futuro. Después de la pandemia nos hemos dado cuenta que tan importante es el tener un fondo de emergencia. Y el paso número 3 es invertir este dinero que estás ahorrando en un instrumento que puedas tener liquidez inmediata. No lo dejes debajo del colchón porque ahí no genera nada, al contrario, pierde valor con la inflación que estamos viviendo hoy en día, que está por las nubes. Tampoco lo dejes en una cuenta de banco que no te genere nada, porque de igual manera lo que va a hacer nada más es perder su valor. Una opción es invertir en una aplicación que se llama Hey Banco, que tiene un pagaré que si tú haces 6 compras al mes como mínimo de 100 pesos o cambias tu nómina a Hey Banco, te pagan un 7% de manera anual, pero lo importante es que tu dinero lo inviertes a un plazo de 7 días. Si te interesa, por aquí en la tarjeta te dejo un video en el cual hablo de Hey Banco para que lo puedas hacer. En la descripción de este video te dejo los links a mis redes sociales para que me puedas seguir. Si te ha servido este video, compártelo con tus amigos que creas que les puede servir. Regálame un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que cada vez que suba un nuevo video te lleguen las notificaciones. Hasta el próximo video.